Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, retomamos otra clase más. Esta, por supuesto, sigue correspondiente al eje 2. Todavía nos falta en esta clase y una más como para cerrar los temas. De todas maneras, ustedes estarán recién arrancando el trabajo práctico número 2 a partir de este fin de semana largo, con lo cual esta clase ya les va a servir para introducir el tema y espero que para aclarar algunas cuestiones de lo que van a tener que resolver allí. Bueno, estamos finalizando el primer eje con la corrección del trabajo práctico número 1. Quiero hacer un breve comentario respecto de eso porque, bueno, fue un trabajo práctico, como lo habíamos mencionado ya en alguna instancia con ustedes, un trabajo práctico de ensayo, podría decirse, de lo que ahora sí va a comenzar a ser el armado de ese protocolo. Entonces, en esa actividad lo que nosotros buscábamos esencialmente es introducirlos ya a la cuestión de comenzar a pensar y delinear intereses, gustos, simpatías, como quieran llamarlo, respecto de la elección de un tema de investigación, porque, digamos, esta materia tiene dos componentes, ¿no? Digamos, aprender a formular un plan de investigación, que en este caso va a ser el protocolo, pero al mismo tiempo, y le diría lo más difícil, en algún caso, por lo menos al principio, es lograr llegar a una idea. En principio era eso el trabajo práctico 1 y luego será un tema, un poco lo que vamos a hablar hoy en esta clase. De manera tal que el trabajo práctico parecía sencillo, de consignas sencillas, de hecho lo eran, pero el proceso intelectual que nosotros esperábamos desencadenar con eso no lo era tal, ¿no? En el sentido de que, bueno, había que ponerse a pensar, en algunos casos hubo devoluciones para rehacer, no se asusten por supuesto, porque eso tiene que ver con, bueno, perfeccionar y ver algunas observaciones sobre las cuestiones planteadas. Algunos fueron muy escuetos respecto de cómo plantearon esa idea, faltaron argumentos, faltaron razones. En otros casos, bueno, hay que seguir puliendo la idea. En otros casos, definitivamente hay que barajar y dar de vuelta porque la idea, tal como se le había expresado, no constituye una idea de investigación. En fin, pero son todos procesos de aprendizaje, son un poco lo que quería dejar claro y que forman parte de esta secuencia que vamos a ir llevando adelante en la materia, así que espero que puedan llegar a buen puerto con esta primera actividad. Así que bueno, la clase que nosotros vamos a iniciar ahora es, digamos, la segunda parte del eje 2. En la primera ustedes tuvieron ya una clase que está disponible en lo que entendíamos por lo que nosotros vamos a llamar plan de investigación, en fin, las partes que lo componen, cómo se constituye, cómo se traslada ese plan de investigación a la idea de protocolo que vamos a trabajar. Digamos que esa fue también una primera introducción a esta cuestión. Bueno, hoy vamos a meternos un poquito ya más en el barro, de la cuestión de cómo definir e ir definiendo la cuestión de la idea de investigación que ustedes van a llevar adelante. Así que bueno, esta clase va a abarcar tres cuestiones: el tema de investigación, el proceso por el cual podemos llegar o deberíamos llegar a la definición de un tema de investigación, la formulación de los problemas de investigación que conlleva la elección del tema y por supuesto después la definición de los objetivos. Bueno, una pequeña cita para hacernos pensar también, ¿no? Esto es de Capurro, lo habíamos dado como lectura a Capurro en las primeras clases del eje 1. Capurro es un teórico de la ciencia de la información, y me gustó esta frase que yo un poco la complementé con esto, lo que está entre corchetes, ¿no? Para darle más sentido, que la idea de que el inicio de una investigación consiste básicamente en la capacidad de preguntar por lo que no sabemos, a partir de lo que creemos que sabemos, ¿sí? Esto ya también lo habíamos mencionado en algún punto, ¿no? La dificultad a veces de generar temas, preguntas de investigación, incluso los propios objetivos, cuando en realidad tenemos muy poco conocimiento de aquello que queremos conocer, ¿no? Esto, que parezca una paradoja, es una cuestión central en términos de la investigación, sobre todo cuando
como en el caso de ustedes, están generando una idea, un plan de investigación en la etapa de formación, ¿no? Donde todavía uno adolece de un montón de cuestiones y conocimientos, está todo por descubrir en algún sentido. Bueno, esto dificulta un poco más, ¿no? La idea de que después, a través de la experiencia y el propio trabajo de investigación que nos va forjando, digamos, en esa práctica, bueno, se supone que estamos en condiciones de afinar mucho más la puntería y ser un poco más certeros en aquellas preguntas que nos queremos hacer, ¿sí? Bueno, la clase pasada habíamos hablado de una secuencia lógica respecto de cómo se piensa un plan de investigación. Bueno, vamos a continuar con esas secuencias porque en realidad, efectivamente, ¿no? El trabajo de la investigación es una secuencialidad, es una serie de pasos encadenados. Algunos de ellos pueden trastocarse levemente, pero en general llevan un orden, ¿sí? Y aquí lo que estamos viendo es esencialmente el conjunto de secuencias o de instancias que se van generando en una dinámica importante dentro de lo que es la generación de un proyecto de investigación, ¿no? ¿Cuáles son esas secuencias, ¿no? Bueno, la primera de ellas es la secuencia lógica. Podríamos ahí agregarle una secuencia intelectual lógica, ¿no? Que es un poco la que vamos a ver hoy. Es decir, una serie de pasos que debemos ir transitando, más o menos en el orden en que los vamos a ver, para poder definir, ¿sí?, aquello que vamos a investigar. Esa es la secuencia lógica, porque en general vamos de lo más amplio a lo más concreto, a lo más específico, a lo que efectivamente podemos abordar o estamos en condiciones de abordar, ¿no? Luego, a veces inmediatamente, a veces paralelamente, viene la secuencia teórica, ¿no? Porque aquello que logramos definir como objeto de investigación, bueno, tiene un contexto teórico, contexto de conceptualización, podríamos decir también, que por supuesto hay que desarrollar, se va desarrollando también en la medida que yo desarrollo la secuencia lógica, obviamente, ¿no? Por eso decía hoy que estos pasos no son esencialmente uno detrás del otro a veces, sino que hay ciertos paralelismos, ¿no?, en cómo se van desarrollando. Esa secuencia teórica, decíamos entonces, corresponde al marco teórico, a encuadrar ese tema de investigación dentro del espectro teórico conceptual que corresponde para explicarlo, para conceptualizarlo, para secuenciarlo, sistematizarlo, en fin. Y por supuesto que dentro de esta etapa también entran algo que también voy haciendo casi a veces en simultáneo, que es la búsqueda de los antecedentes, ¿no? Es decir, toda investigación tiene antecedentes, a veces muy directos, a veces más indirectos, más lejanos, pero siempre los tiene porque hemos nacido en esta época y desarrollado nuestras profesiones en esta época después de varias décadas y siglos en algunos casos de desarrollo del conocimiento. Por lo tanto, siempre atrás hay algo, y ese algo hay que irlo a buscar, porque eso contextualiza, porque eso apoya la investigación, la sustenta e incluso la enriquece, ¿no? Porque en muchos casos esos antecedentes van a ser puntos de partida para nuestras propuestas. Luego aparece la secuencia empírico-metodológica, es decir, eso lo vamos a ver en el eje 3, en la unidad 3. Es decir, bueno, ¿cómo voy a hacer lo que estoy proponiendo, ¿no? ¿Cuáles son los pasos a seguir para que, en base a la aplicación de métodos, de técnicas, procesos, yo pueda llegar a cumplir con los objetivos planteados, que ya veremos están en directa relación con aquellas problemáticas que yo planteo, ¿no? O lo que decía Capurro acá, lo que intento responder, ¿no?, a las preguntas que me he realizado. Luego aparece la secuencia expositiva, ¿sí?, que en nuestro caso en el protocolo no necesariamente va a existir, porque la experiencia expositiva es cuando ya se lleva adelante la investigación, y sería la parte del desarrollo de los resultados, ¿no?, de desarrollar todo aquello que fui generando, cosechando, ¿sí?, a partir de la aplicación de esta metodología que he diseñado anteriormente,
y que siempre constituye como la segunda parte, ¿no?, de cualquier investigación. Ahí aparecen los resultados, aparece la discusión de esos resultados, e incluso también las propias conclusiones a las que yo puedo arribar, ¿no? Y sí, esto sí también forma parte del protocolo, una secuencia temporal. Eso ya lo vimos la clase pasada. Es decir, yo debo hacer un cronograma de actividades con un orden lógico, un orden de secuencia, de ejecución, ¿sí? Y esa secuencia temporal, por supuesto, tiene que estar marcada en el proyecto, porque es también ordenadora del mismo, ¿no? Así que bueno, en este sentido es que marcamos las distintas secuencias. Como les decía, la clase esta va a abordar la primera secuencia, la secuencia lógica, ¿sí?, que tiene que ver con esto, ¿no? En general, la elección del tema, por dónde arrancar, ¿no? Bueno, como les decía, el trabajo práctico 1 fue el primer paso que en general se da en estas circunstancias, con esa idea, no quiero ser redundante, ¿no?, con esa consigna, digamos, orientada a generar una idea de investigación, ¿no? Acá ven ustedes un proceso de secuencia, ¿no?, de secuencia lógica, efectivamente, como mencionábamos anteriormente, a las que, digamos, definimos brevemente como es como un proceso intelectual, es un proceso intelectual, reflexivo, de refinamiento de los intereses y posibilidades de investigación, es decir, de lo que yo realmente quiero conocer, quiero abordar, quiero profundizar, y también el recorte de ese interés dado por las posibilidades que tengo, ¿no?, que ya también lo hablamos, ¿no?, respecto de la factibilidad. ¿Se acuerdan? O tiene que ver con la factibilidad en términos del propio conocimiento que yo poseo, de infraestructura, en fin, de una serie de elementos que delimitan inexorablemente una investigación, ¿no? Entonces, acá lo que ustedes ven gráficamente, en un esfuerzo de producción icónica, hemos armado esta secuencia que, a ver, la vamos a, por supuesto, a desarrollar ahora, pero que no necesariamente a veces se da tan taxativamente en estos pasos, ¿sí? Hay veces, acá estamos proponiendo que de la idea se baja al tema, que es el tema. Bueno, el tema básicamente es el recorte posible de esa idea que originalmente yo generé, ¿sí? Ahora vamos a profundizar esto, ¿no? Pero digamos, es el paso, digamos, de refinamiento que decimos acá, ¿no? La idea es amplia, es a veces loca, es a veces como inasible. Bueno, de eso yo tengo que elegir algo, ¿sí?, que yo puedo hacer, ¿no?, en el campo, decíamos, de las posibilidades. Y ahí está el proceso de recortar el tema, ¿sí? Y ese recorte del tema, cuando yo efectivamente tengo recortado ese tema, cuando estoy convencido, estoy realmente digamos, satisfecho, evaluando una serie de variables que ya venimos mencionando respecto de las posibilidades de investigar ese tema, bueno, ahí llego a un momento que es muy importante, que es efectivamente ese tema ya se transforma en lo que llamamos acá delimitación del objeto de estudio. Ese tema, ese recorte, esa delimitación va a ser designado como el objeto de estudio de mi investigación, ¿sí? Entonces, llegar a eso a veces es fácil, a veces no tanto. Ahora vamos a ver un poco. Y finalmente, cuando yo termino de delimitar el objeto de estudio, que reitero, proviene de ese recorte de ese tema, de un espectro más amplio, que fue esa idea original que yo tuve, bueno, aparecen después la definición de los problemas, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo voy a abordar ese objeto de estudio? ¿Qué preguntas me voy a hacer, diría Capurro, ¿no?, para poder abordar ese problema? Así que ahora vamos a desarrollar conceptualmente y procedimentalmente, digamos, estos elementos que ustedes ven aquí, ¿no?, que conforman, junto con los objetivos, que los vamos a ver al final, esta primera secuencia lógica de la que hablábamos, ¿sí? Bueno, definamos brevemente la cuestión de la idea. Ya la habíamos abordado, habíamos hecho en el encuentro que habíamos tenido sincrónico, habíamos trabajado esta cuestión, ¿no?, que entendíamos por idea, ¿no?
y es más o menos lo que ven ustedes acá, ¿no? Es, digamos, la intención, la formulación de una acción, exploración, comprensión, estudio, etcétera, etcétera, de una o varias temáticas. En general son convergentes porque la idea las engloba, y circunscriptas, esto es importante, nunca olvidarlo, al campo disciplinar de competencias, ¿no? Es decir, yo puedo investigar lo que conozco, ¿sí? Y en este caso, ustedes lo que conocen y lo que se están formando es el campo de la bibliotecología y la ciencia de la información, no es otra cosa, ¿sí? Más allá de que después la idea de investigación, por supuesto, pueda abordar cuestiones interdisciplinarias o transdisciplinarias, etcétera, etcétera. Y ahí abro un paréntesis porque efectivamente hubo algunos casos en la entrega del trabajo práctico número 1 cuya idea expuesta o definida no tenía absolutamente nada que ver con el campo, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esto porque yo puedo tener muchos intereses, pero en general la investigación tiene que ver con las propias competencias con las que yo cuento para poder investigar, y sobre todo en una delimitación además institucional como es esta, que es una carrera de bibliotecología y ciencia de la información que les va a exigir generar no solamente el protocolo, sino por supuesto una tesina dentro del campo, ¿no? Pertinente al campo. Así que eso es importante. El tema entonces constituye un recorte de esa realidad, porque en general, decíamos, suele ser muy amplio, suele ser difícil de abordar, por lo tanto hay que recortarla, hay que afinarla, ¿sí? Y ese recorte tiene que ver con la propia estructura y el estado de desarrollo de la disciplina, ¿no? En la cuestión que yo estoy pensando, en la cuestión en la que he decidido emprender este trayecto de investigación, ¿no? Y en general tiene que ver con el aquí y ahora, ¿no? En el espacio-tiempo, digamos, porque en general nosotros no podemos asumir intereses de otras generaciones, digamos, ¿no? Son los intereses que nos toca vivir, los contextos que nos tocan vivir, y estamos influenciados definitivamente por esos contextos, ¿no? Por eso siempre toda elección se hace en un momento y en un espacio, ¿sí? Que en general y en muchos casos forma parte de ese recorte. Y decíamos, finalmente el problema, ¿no? Y acá, fíjense lo que decimos, ¿no? Es decir, para ser investigable, todo tema debe convertirse en un problema, ¿sí? Es decir, decimos acá, dar lugar a la formulación de una pregunta o preguntas, interrogantes, articulados, que puedan abordar ciertos aspectos de ese tema, de ese recorte temático que he hecho, ¿no? Conceptos, propiedades, relaciones, en fin, es muy amplio, ¿no? ¿Qué es lo que efectivamente se pretende indagar de la temática en cuestión? Los problemas son, vamos a ver, elementos ordenadores de una investigación. Y no pueden no estar, ¿sí? Siempre deben definirse problemas, problemáticas de abordaje a ese recorte que va a ser el tema, decíamos, de lo que voy a llevar adelante como plan de investigación. Entonces, empecemos a amplificar un poco algunas cuestiones sobre la idea, ¿sí? En general, la idea, digamos, que aborda grandes temas, digamos, no son directamente investigables, ¿no? ¿Por qué razón? Bueno, porque efectivamente, como son ideas, son generalmente muy abstractas, ¿sí? O muy complejas, o demasiado amplias. Entonces no es directamente investigable eso que estoy proponiendo en un primer momento, ¿no? En general me voy a dar cuenta rápidamente de eso, ¿no? Las ideas, decíamos recién también, el tiempo y el espacio, ¿no? Son a veces muy influidas por lo que en general en el campo de la academia y el campo científico se llama agenda de investigación, ¿no? ¿Qué es la agenda? Bueno, son aquellas cuestiones que por consenso no siempre aparecen como prioritarias en un determinado momento, ¿no? A eso le llamamos agenda. En algunos casos esas agendas están influidas por modas también, ¿no? Hay temas que se ponen de moda, ¿m? Y constituyen agendas. Qué sé yo, por darles un ejemplo, en la actualidad, la ciencia abierta, por ejemplo, es un tema de agenda. Ustedes pongan ciencia abierta en Google y van a ver la cantidad de charlas, artículos, cuestiones que aparecen en torno a eso, ¿sí? Todo el mundo habla de ciencia abierta, ¿no?
Algunos saben de lo que hablan, otros no tanto. Entonces, en general, miren, justamente hay una charla hoy de una colega costarricense sobre el tema de el abordaje de la ciencia abierta desde la bibliotecología o desde la labor profesional del bibliotecario, algo por el estilo de la charla, ¿no? Empiezan a aparecer esas cosas, ¿no? O sea, lo que se empieza a hacer es tratar de colonizar ese tema desde el campo disciplinar, lo cual está bien, por supuesto, no lo estoy criticando. Lo que digo es que a veces se hace de una manera seria, de una manera realmente con argumentos y con una idea interesante detrás, pero ciertamente hablar de la ciencia abierta en la bibliotecología es esta amplitud de la que estamos hablando, y directamente eso no es un tema investigable. Voy a tener que buscar, como decíamos hoy, un recorte de esa cuestión, ¿no? Entonces, para que una idea pueda convertirse en un tema investigable, primero debe tener cierta coherencia en el planteo. Esto también lo habíamos ya mencionado, ¿no? Incluso en muchas de las evaluaciones que ustedes han recibido de trabajo práctico 1 aparece esta cuestión, ¿no? De la coherencia de lo que se está planteando. Debe ser consistente y atinente al campo disciplinar de competencia. Esto es lo que hace un momento lo acabamos de decir, ¿no? Es decir, yo planteo esta idea parado, ¿sí?, en el campo que corresponde a mi formación, en este caso, que es de la bibliotecología y la ciencia de la información. Tener factibilidad, cierta factibilidad, más allá de que estamos diciendo que las grandes ideas no son directamente investigables, pero bueno, tampoco plantear un delirio que directamente nos deje simplemente con ese enunciado. No hay forma, no parece haber forma clara de cómo abordar eso, o directamente parece una locura abordar eso, ¿sí? Tener factibilidad. Y también ser trascendente, ¿sí? La trascendencia está muy ligada a lo de la agenda de la investigación, ¿no? En el sentido de que son temáticas que efectivamente trascienden en el sentido de la importancia que tienen para el campo. Esto no quiere decir que temáticas menores, temáticas no tan reconocidas, no tan abordadas, no sean investigables. Por supuesto que sí. Pero en general hay que tratar de darle o de seleccionar, digamos, una temática que tenga efectivamente trascendencia. A veces las trascendencias se delimitan por lo temporal. Si yo no puedo plantear una idea de investigación de una problemática de investigación que fue problemática en los 50, en los 60, en los 70, ¿no? No tiene ningún sentido eso. Y finalmente decir, poco lo hemos estado mencionando, ¿no?, pero que siempre las ideas están influidas, ¿sí? Tienen una influencia. Acá citamos tres, ¿no?, pero los vamos a llevar un poco más hacia donde estamos parados nosotros. Pero, digamos, hay cierta tradición científica o disciplinaria que, digamos, opera como una especie de herencia genética familiar, donde uno ya va arrastrado por esa idea, por ese contexto, digamos. Esto por ahí se marca mucho en disciplinas un poco más consolidadas. La socialización científica que tenga ese investigador, ¿no?, en el sentido de qué formación tiene, qué lecturas, qué valores, ¿sí? A eso se le llama en general socialización científica. Llamaríamos un poco el currículum vitae, ¿no? A veces el contexto profesional y social del investigador, esto también lo mencionamos en aquel encuentro, ¿no? Experiencias personales, cuestiones que tienen que ver con lo laboral, con la práctica profesional. Pero, digamos, yendo más a un terreno más cercano al nuestro, al de ustedes particularmente, digamos, las influencias que ustedes básicamente tienen, por lo menos, tienen que ver hasta ahora fuertemente con la formación. Digamos, ustedes en cada una de las asignaturas que fueron cursando, seguramente hubo algo que los marcó, hubo algo que los hizo pensar, hubo algo que les interesó. A veces por empatía con el docente, con lo que se está enseñando, a veces por la contraria, digamos, por estar en contra de lo que se está aprendiendo, en el sentido del punto de vista con el que se está aprendiendo, ¿no? Ustedes piensan otra cosa y bueno, esta es la oportunidad. Pero, digamos, la influencia más grande en general cuando uno se está formando tiene que ver
con los propios espacios de formación dentro de una carrera, que son las asignaturas. Eso pasa muy claramente en los posgrados, sobre todo en los doctorados, ¿no? Donde uno va cursando ciertos seminarios que son obligatorios, y en realidad los seminarios lo que están no sirven tanto para aprender, sino para decidir sobre qué se va a investigar en esa tesis final, ¿sí? Es como son guías para hacerlo, y ahí aparecen las influencias de quienes dan esos seminarios, que en general, por supuesto, son especialistas en ese tema, ¿no? Entonces, esas influencias siempre van a estar presentes de alguna u otra manera. A veces esa influencia nos juega a favor, a veces nos juega en contra, ¿sí? Sobre el tema, ¿sí? Entonces decíamos, el tema es un recorte de la idea. Y también, vuelvo a repetir, a veces tenemos la suerte de que al plantear una idea prácticamente estamos planteando el tema, ¿sí? No hay una transición de recorte, ¿no? Propiamente dicha, sino que hemos tenido la inteligencia, la capacidad, la luminosidad, como quieran ponerlo ustedes, de identificar claramente un tema, y no hace falta recortarlo, ¿no? Porque está ahí, está puesto ya, ¿no? Hemos logrado definirlo claramente, en un viaje, digamos, ¿no? Pero bueno, en general, esa secuencia que mostramos anteriormente es un poco la que más se da, o la que más naturalmente se da. Entonces, el recorte de esa idea y la delimitación que tiene, decíamos, puede tener cierta complejidad, y a veces, y esto es importante, no es, ahí ustedes vieron la flechita hacia abajo como una secuencia lógica, no suele ser lineal, ¿no? No es que, bueno, pienso en la idea y inmediatamente aparece ese recorte, ¿no? No, porque además no existe una técnica para que esa secuencia lógica pueda llevarse adelante. No, responde, como decíamos hoy, a mecanismos de reflexión intelectuales respecto de cómo yo y mis herramientas y mis contextos me ayudan a definir esa cuestión, ¿no? En algunos casos, donde la idea está más o menos planteada, pero no se logra llegar a un recorte, bueno, aparece lo que se llaman indagaciones preliminares como salvavidas, digamos, ¿no? Vamos a buscar, a inspirarnos y a informarnos acerca de cómo podemos redondear esa idea, ¿no? Y ahí básicamente hay dos estrategias. Las lecturas generales sobre las temáticas involucradas. Por eso, entre otras cosas, en este primer práctico, les pedimos al menos 5 registros bibliográficos que suponemos han leído, que los han ayudado no solo a definir la idea probablemente, sino también a apoyar, a fundamentar algunos aspectos que ustedes planteaban sobre esa idea. Y en los casos en que eso a veces no alcance, bueno, está bueno, es muy revelador, entrevistarse con referentes, ¿sí? Sentarse a charlar con alguien que sepa del tema, que nos pueda guiar, que nos pueda ayudar a pensar. Eso suele ser siempre muy efectivo, suele ser siempre muy recomendable, en la medida en que yo pueda encontrar algún referente en eso que quiero investigar, ¿no? A veces la dificultad está un poco en ese sentido. Pero digamos, son dos estrategias que yo sugiero que las utilicen, porque eso efectivamente ayuda mucho a este recorte, a esta elección del tema, ¿no? Decíamos entonces, una vez que ese tema está lo vemos ya, está claro, es factible, en fin, cumple con toda esta serie de elementos que fuimos citando, he llegado a lo que se conoce como delimitar el objeto de investigación. Objeto de investigación que, una vez incluso terminado el protocolo, puede ser reformado. Esto no significa que una vez que yo bajé la cortina con ese tema ya me tengo que arreglar con eso, no, porque a veces, avanzada la investigación, me doy cuenta de que o bien hay algún aspecto que no tuve en cuenta inicialmente y lo puedo agregar, o al revés, algunas de las preguntas, de las problemáticas que yo planteé, bueno, no tienen forma de llevarse a la práctica, ¿no? Hay que reformular ahí. Siempre los procesos de investigación son procesos dinámicos, ¿sí? Nunca están atados, nunca están cerrados, ni mucho menos. Es hasta, les diría, necesario y esperable que un proyecto de investigación, cualquiera sea el nivel en donde se ejecute, en este caso para una tesina, sufra cambios, ¿sí? Marchas y contramarchas en su desarrollo,
De manera tal que esa delimitación del objeto de estudio primaria, inicial, puede cambiar. Por supuesto, no al punto de que terminemos en otro objeto de estudio. Claramente no, porque entonces ahí nos equivocamos de entrada, ¿se entiende? O sea, el objeto de estudio siempre más o menos va a ser el mismo, lo que va cambiando son los aspectos sobre los cuales yo lo voy abordando en la investigación, ¿no? Bueno, una vez que llegamos a ese punto, decimos acá, debemos hacernos algunas preguntas, ¿no? O como diría Capurro. Bueno, y aquí vamos a hacer una aclaración, ¿no? Porque puede parecer obvia, pero hay que hacerla. Problema y pregunta, digamos, vienen siendo más o menos dos manifestaciones de lo mismo. Acá lo que hablamos del problema, es decir, aquello que se desea saber sobre el objeto de estudio, a eso le llamamos problema o problemas, en general son problemas, plural. Y la pregunta es la forma de formular, valga el juego de palabras, ese problema, ¿no? Es decir, manifiesto las problemáticas que voy a investigar en forma de pregunta, ¿sí? Y son centrales en una investigación. Piovani, ya lo hemos citado, tienen un texto además para leer de Piovani en esta clase, pero Piovani dice claramente, y leo textual porque de verdad que es muy claro en esto, las problemáticas ocupan un lugar central en la función, y una función rectora, en la investigación. Es decir, dice Piovani, podemos no tener respuestas previas sobre un fenómeno bajo estudio, pero no podemos no contar con preguntas que orienten su abordaje y hagan posible la delimitación. Es decir, las preguntas que son la manifestación de las problemáticas que yo quiero investigar, sí o sí deben ser formuladas, porque si eso no está, bueno, eso no es una investigación. Y en general, cuando voy a formular las preguntas, es donde incluso aparece un último refinamiento de ese objeto de estudio, porque cuando empiezo a interrogar el objeto de estudio acerca de lo que yo quiero saber, bueno, ahí pueden aparecer cuestiones que me hagan corregir, afinar un poco más, ¿sí?, ese recorte del que estábamos hablando, ¿no? Entonces, para ser operativo, dice acá, un problema de investigación, se lo plantea en forma de interrogante. Esa es la relación entre la pregunta y el problema, pero estamos hablando de lo mismo. No es que el problema es una cosa y las preguntas son otras. No. Los problemas se formulan en el formato de preguntas, ¿sí?, que se llaman preguntas de investigación. En general, dice acá, se plantea más de un interrogante, obviamente, ¿no? Aunque no hay que perder de vista que el número de preguntas tampoco puede ser, montones, ¿sí? Porque cada pregunta que yo me voy haciendo es un centímetro más que se ensancha el campo de investigación que estoy proponiendo. Por lo tanto, en algún punto va a ser inabarcable. ¿Se entiende esto? O sea, las preguntas tienen que ser cortitas y al pie, como dice la frase, ¿no? No excederme en ese juego que es interesante, es un juego intelectual, ¿no?, de generar interrogantes acerca de ese objeto de estudio, pero después voy a tener que pensar que tengo que generar las estrategias / metodologías adecuadas para poder llegar a responder esas preguntas. Y además que me dé el tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces a veces puedo generar tantas preguntas que la tesina que surja de eso va a durar 3 o 4 años, y eso no es factible, ¿se entiende? Entonces, una cuestión que hay que tener en cuenta en este sentido es que cada problema, esto lo vamos a ver más adelante cuando trabajemos metodología, se convierte en una unidad de análisis, es decir, un punto de análisis de ese objeto de estudio que yo acabo de delimitar, ¿sí? Entonces, más preguntas, más unidades de análisis, más amplitud de la investigación, y por supuesto ahí ya empezamos a desbarrancar, ¿no? Entonces, la cuestión tiene que ser la medida en que yo puedo generar esos problemas / preguntas sobre el objeto de investigación que acabo de delimitar. Bueno, los problemas, decíamos, / preguntas, tienen algunas cuestiones, digamos, que acá listamos, ¿no?, que hay que tener en cuenta cuando se procede, digamos, a generar esos interrogantes. Las preguntas, dice acá, deben ser de redacción clara, por supuesto, y formuladas en una secuencia lógica. Yo me voy a empezar a hacer una serie de preguntas, pero esas preguntas tienen que estar encadenadas, ¿sí? Y ese encadenamiento tiene que estar atado a una lógica de interrogación, de saber, ¿sí?
incluso las propias preguntas como que van marcando los propios pasos que va a tener la investigación, ¿no? Dice acá relación entre las variables, esto también lo vamos a ver en el eje 3, ¿no? Porque decíamos hoy, cada pregunta genera una unidad de análisis, un punto de abordaje. Ese punto de abordaje después se va a transformar en una variable de estudio, ¿sí? Y esas variables entre sí, esos puntos de abordaje entre sí, tienen que tener una relación, una lógica, ¿sí? A eso tenemos decimos acá la secuencia lógica de las preguntas. Bueno, deben ser pertinentes al objeto de estudio, por supuesto. Ponemos acá conceptualización, es decir, las preguntas que yo me haga deben abordar conceptos relativos al objeto de estudio que acabo de delimitar. No me puedo hacer preguntas que no tienen nada que ver con el objeto de estudio, ¿no? Lo decíamos también hace un momento. Esto está como bastante claro, ¿no? No es fácil generar las preguntas de investigación. En algunos casos, incluso es dificultoso llegar a la pregunta correcta, ¿no? En algún caso después cuando yo genero las preguntas las vuelvo a leer y ya me voy dando cuenta que ahí falta algo, ¿no? Ahí falta algo o en general la pregunta que estoy planteando es muy compleja, ¿sí? Y que eso llevado después a la práctica de la investigación va a ser difícil, ¿sí? De poder responderla. Así que eso hay que tener cuidado, digamos. Pero también eso es un ejercicio intelectual, ¿no? Dice, la respuesta de la pregunta debe ser operacionalizable. Disculpen este término, es un neologismo, no hay muchas maneras, porque operativo no sería correcto. ¿Qué significa operacionalizable? ¿Sí? Bueno, que pueda responderse básicamente, ¿no? Que su respuesta sea factible. Porque por ejemplo estoy planteando una pregunta que, bueno, la respuesta es puede ser cualquiera, digamos, porque es tan abierta la pregunta, porque es tan volada la pregunta que no. Dice acá que tenga un abordaje empírico, así que yo pueda trabajar sobre ciertos datos que me permitan arribar a la respuesta de esa pregunta. ¿Se entiende? A eso nos referimos con que debe ser esta palabra rara. ¿Está? Por supuesto que sean preguntas que no estén ya respondidas, ¿no? Parece obvio esto, pero no, porque eso sería duplicar la investigación y créanme que es algo bastante a veces común, ¿sí? Encontrar investigaciones cuyo autor o autores no se han tomado el trabajo de recorrer antecedentes y no haberse dado cuenta de que eso ya estaba escrito, ya estaba comprobado, ¿no? En todo caso, cuando sí encontramos preguntas que ya están respondidas, bueno, ¿cómo reformulo esas preguntas para que mi investigación sea una continuación de las respuestas que ya existen? ¿Se entiende? Ir un paso más allá, siempre se puede ir un paso más allá. O sea, ninguna investigación es concluyente, eso también es muy claro, ¿no? Bueno, y finalmente que estén ubicadas en tiempo y espacio, ¿tá? Como decíamos hoy, necesariamente tienen que estar a veces. Los tiempos pueden ser pasados, ¿no? Porque si mi investigación es de corte histórico, obviamente ese tiempo no va a ser el actual, serán otros tiempos, ¿no? Y pueden ser otros espacios que no sea el propio, pero siempre son dos variables que van a estar ahí presentes, de manera explícita o implícita, ¿sí? ¿Qué no deben contener las preguntas? Bueno, no deben emitir juicios de valor sobre el objeto de estudio, ¿no? Por ejemplo, los procesos de automatización de bibliotecas en Argentina no fueron exitosos. Transformado en pregunta. ¿Por qué los procesos de automatización proceso de automatización en las bibliotecas en Argentina no fueron exitosos? Bueno, yo ya estoy diciendo que no fueron exitosos, eso es una opinión, digamos, ¿no? En realidad, una investigación debería comprobar si fueron o no exitosos y en qué medida fue una cosa o la otra, ¿sí? Entonces, esa cuestión de los juicios a veces, que a veces uno le cuesta darse cuenta también, ¿no? La pregunta tiene que estar libre de juicios previos, ¿no? Porque para eso estamos investigando además. Ser enunciados basados en una certeza, es decir, no se pueden generar preguntas cuya respuesta ya se conoce o es muy fácil encontrar. Digamos, son preguntas que no requieren una investigación, ¿te entiende? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Hay bastante de eso en algunos trabajos que fuimos corrigiendo del DP1. Es decir, se proponen ideas o que ya están hechas o que en realidad, si nos sentamos a tomar un café, le vamos a encontrar la respuesta en 5 minutos, ¿sí? Tampoco preguntas filosóficas o basadas en creencias, ¿no? Propias. No.
Son preguntas, en algunos casos casi retóricas, que nos llevan a lugares a donde nosotros no tenemos que ir, ¿sí? Lo que no quiere decir que en los fundamentos, en los enfoques teóricos, haya escuelas de pensamiento, incluso filosóficas, que apoyen, ¿no?, ese objeto de estudio que acabamos de definir. Pero las preguntas no pueden ser de ese. ¿Qué es la vida? No. ¿Se entiende, no? Y por supuesto, no pueden ser ambiguas, ¿sí? No puede haber ambigüedades en la pregunta, porque entonces significa que la respuesta puede ser más de una. Y en ese caso, quien lea la investigación o quien la evalúa dice, bueno, ¿a dónde va dirigida la pregunta? ¿A un sentido o al otro? ¿O a varios? ¿Sí? Bien. Decimos acá, la frutilla del postre, los objetivos, ¿no? Porque ya, digamos, hicimos toda esta secuencia lógica de idea, de tema, recorte de ese tema, transformación en objeto de estudio, generamos las preguntas que corresponden a las problemáticas de ese objeto de estudio. Bueno, ahora el cierre de esta primer parte, digamos, en términos esquemáticos, sería redactar los objetivos, ¿no? ¿Y qué son los objetivos? Bueno, son las acciones potenciales que yo voy a desarrollar para contestar esas preguntas que acabo de hacer, ¿no? Del planteo de las problemáticas que acabo de hacer. Que no es ni más ni menos llegar o conducir a las respuestas de esas preguntas. Entonces, acá hay algunas cuestiones interesantes, ¿no? O sea, entre el problema y los objetivos existe una relación lógica de mutua implicación, ¿no? Bidireccional. Es decir, los objetivos no pueden plantearse con cuestiones diferentes a las que están planteadas las preguntas. Acá la diferencia es que los problemas se plantean en forma de pregunta y los objetivos se expresan por medio de proposiciones. Entonces aparece acá una frase que la voy a explicar y traducir. Dice, la carga conceptual de las preguntas debe ser la misma que la de los objetivos. Es decir, los objetivos deben contener aquellos conceptos involucrados en las preguntas que nos hicimos, que no es ni más ni menos que tener una lógica con el objeto de estudio que estamos abordando. Es decir, no puedo generar objetivos en donde no aparezcan elementos, ¿sí?, que se correspondan en cómo yo voy a hacer para responder las preguntas planteadas. A eso se refiere la carga conceptual, ¿no? Por eso la diferencia es básicamente en que el problema se genera en formato de pregunta y el objetivo en una proposición, ¿sí? Entonces, los objetivos en este caso postulan la intención del investigador y se expresan generalmente no, se expresan por verbos infinitivos o comienzan a desarrollarse a través de verbos infinitivos. Los infinitivos, ustedes recuerdan, secundaria, indican potencialidad. Analizar, explicar, comprender, describir, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ese etcétera, acá les doy una pequeña ayuda y una referencia. En el aula virtual, al fondo de todo, abajo de todo, aparece un bloque que se llama Recursos para Proyectos de Investigación. Ahí van a encontrar pequeñas bases de datos. En una de ellas, orientada a los proyectos de investigación, van a encontrar un pequeño archivo que es una taxonomía de Bloom para la redacción de objetivos. Vayan, consúltenla, bájensela. Es una herramienta para generar objetivos porque lo que les va a dar ahí son una serie de listas de verbos en infinitivo que se pueden utilizar en los objetivos de acuerdo a la orientación que yo quiera darle a esos objetivos, ¿sí? Créanme que me lo van a agradecer. Pero básicamente entonces decimos esto: son proposiciones los objetivos y en general, pues otra vez lo mismo, no en general, siempre comienzan con verbos en infinitivo, es decir, que indican la potencialidad, aquello que se propone hacer para responder esas preguntas. Luego los objetivos se dividen en generales y específicos. Yo diría que en generales, quitémosle la S, siempre hay un objetivo general. Hay que tener cuidado también con la cantidad de objetivos que uno genera. Cuanto más objetivos, a veces más difícil es delimitar y llevar adelante eso que estoy proponiendo, ¿sí? Hay que ser bastante cuidadoso con esto. El objetivo general siempre va a estar orientado a
fijar, digamos, la cuestión planteada en el objeto de estudio, ¿no? Entonces, si el objeto de estudio es, bueno, ahora vamos a ver, no me voy a adelantar, vamos a ver dos ejemplos, se van a dar cuenta enseguida, ¿no? Pero digamos, el objetivo general es eso, es en general plantear la línea de acción que lleva el plan de investigación, ¿no? Y que está dentro de ese recorte que hice, ¿no? Que es el objeto de estudio. Ahora luego sí, los objetivos específicos, que suelen ser más de uno, deben ser más de uno en general, no 20 o 30, 4, 5, 6, sí, dependiendo de las preguntas que yo haya hecho. Recuerden esto, lo que decimos más arriba, los objetivos dependen de las preguntas, ¿sí? Tienen una relación de mutua implicación. Decíamos, los objetivos específicos son que describen las potenciales acciones que yo voy a llevar a cabo, ¿no? Y reiteramos, derivan lógicamente de las preguntas, ¿no? que hemos planteado. Entonces, objetivos como primera parte finalizada de esta secuencia lógica de la que hablábamos hoy. Idea, problema, recorte de ese tema, recorte de ese tema transformado en objeto de estudio, definición de las problemáticas, interrogantes acerca de ese objeto de estudio y los objetivos. Bueno, vamos a pasar un par de ejemplos para poder tratar de llevar mayor claridad, si es posible, a esta cuestión, ¿no? Acá vamos a plantear dos ejemplos, básicamente con dos ideas de investigación. En acá el esquema, idea, tema, delimitación, problema. Como les decía, no siempre es así, a veces buscando la idea encuentro el tema, ¿sí? Y ya casi como que también el objeto delimitado, digamos, no siempre se da de manera tan secuencial como decíamos, pero en general este es el camino, ¿no? Entonces, planteamos una idea. La investigación en la bibliotecología y ciencia de la información en la Argentina, ¿no? Esa es la idea, eso es lo que me gusta, ¿no? Bueno, decíamos, eso es difícilmente investigable, ¿no? Porque es muy amplio, ¿sí? Hay que empezar a discutirlo a esto. ¿Cuál podría ser un tema? Bueno, los temas de investigación preponderantes en el campo de la bibliotecología y ciencia de la información en Argentina, ¿sí? Ahí empecé a acotar, ¿no? De la investigación, de la idea de investigar la investigación, valga esta redundancia. Acá estoy diciendo, bueno, ¿cómo puedo delimitar la investigación? Bueno, analizando los temas, ¿sí? Analizando los temas. ¿Cuáles temas son, en todo caso, los que están en juego o aparecen preponderantemente en la investigación en nuestro campo? Sigue siendo algo bastante difícil, ¿no? Más allá de que ustedes vieron la primera unidad, algún intento que he hecho con alguna colega de La Plata por acercarnos a este problema, ¿no? Entonces ahí empiezo a delimitar, empezamos a recortar. ¿Cómo puedo yo llegar, y sobre todo ubicándome que tengo que hacer una tesina, no un proyecto de investigación donde va a haber además más personas? No, estoy solo y mi alma y tengo que hacer mi tesina. Bueno, ¿cómo bajo toda esa idea a algo que yo pueda efectivamente hacer y que no traicione la idea original? Bueno, lo que puedo hacer es agarrar una revista muy representativa de nuestro campo en la Argentina y analizar qué es lo que se publica ahí. Ustedes saben, las publicaciones son en general resultados de investigación, por lo tanto estoy en línea con lo que venía planteándome. Entonces, una delimitación posible puede ser contenido de los artículos publicados por autores argentinos. ¿Por qué por autores argentinos? Más allá de que la revista es argentina. Porque lo que yo quiero saber son los temas de investigación preponderantes en la Argentina. Y bueno, quienes investigan esos temas son autores argentinos. Por lo general, si en esa revista publican autores de Brasil, de Colombia, de España, seguramente publicarán temáticas que tengan alguna cuestión de relación con sus propias naciones o espacios geográficos, ¿no? Entonces, para efectivamente cumplir con este primer límite que plantea mi idea, que es abordarlo en la Argentina, bueno, artículos publicados por autores argentinos. Analizar los contenidos de esos artículos, ya ahí estoy planteando qué es lo que se investiga, y le pongo un periodo, porque obviamente la revista Información, Cultura y Sociedad, no sé, debe tener más de 20 años. Algo que yo pueda abordar, bueno, 10 años. Los artículos publicados en 10 años. 2012,
2021. ¿Por qué no 2022? Porque el 2022 no terminó. Entonces siempre se hace año vencido, para que cierre ese número. Entonces ahí hice un recorte posible, un recorte que está en línea con la idea y el tema más o menos como lo fui llevando. Resta ahora pensar, bueno, ¿qué voy a hacer con esos contenidos que voy a analizar de los artículos publicados? ¿Qué me voy a preguntar acerca de eso? ¿Cuáles son las problemáticas que quisiera yo, diría Capurro? ¿Qué respuestas voy a buscar a las preguntas que podría hacerme sobre ese objeto de estudio? Bueno, acá van algunas, pueden ser otras. Por ejemplo, ¿cuáles son los temas de publicación preponderantes? ¿No? En general, si yo voy a investigar y voy a analizar esos contenidos, van a empezar a aparecer temáticas que en general van a ser o van a tener mayor frecuencia que otras. Por lo tanto, eso va a empezar a indicar ciertas preponderancias de ciertos temas, incluso ciertas ausencias de temas que seguramente a lo mejor no voy a encontrar. Entonces, esa es una pregunta que puede empezar a enmarcar esa primera parte, porque efectivamente es lo primero que tengo que hacer, ¿no? Analizar las temáticas. Lo otro que me puedo preguntar es, bueno, ¿qué grado de relación guardan estas problemáticas, estos temas, con las problemáticas locales, ¿no? Es decir, los autores argentinos publican de ciertas temáticas, pero ¿están relacionados con contextos de aplicación en la Argentina? Es decir, lo que se investiga tiene directa relación con el espacio, con el contexto. Esa podría ser otra pregunta interesante. La otra es, ¿qué filiación institucional tienen estos autores argentinos? Es decir, ¿de qué universidades provienen estos autores? ¿O de qué instituciones otras profesionales pueden provenir? ¿Y por qué me quiero preguntar eso? ¿Por qué sería interesante? Bueno, porque me interesa saber cuáles son los principales centros de producción de investigación de la bibliotecología en la Argentina. Entonces, si hay... encuentro a lo mejor, por decir algo, ¿no? Autores mayormente de la Universidad de La Plata, Mar del Plata, Córdoba. Bueno, puedo interpretar, puedo incluso aventurarme a decir que son 3 centros importantes de investigación en la Argentina en el campo de la bibliotecología, porque lo estoy demostrando además empíricamente, ¿no? La mayoría de los autores provienen de esas 3 universidades, ¿sí? La otra pregunta que me puedo hacer es, bueno, ¿y cuáles son los métodos utilizados en esta investigación? ¿Cuáles son las metodologías más preponderantes, acá más importantes? ¿Por qué puede ser importante esto? Bueno, es importante, ya ven ustedes, acá estamos aprendiendo metodología de la investigación. Estaría bueno saber cuáles son los métodos más utilizados en nuestro campo, ¿no? Nos llevaría, digamos, a conclusiones interesantes. Entonces, fíjense ustedes, hemos hecho un recorrido desde una idea original, donde el interés estaba decir, bueno, a ver, como dirán los chicos, ¿qué onda con la investigación en bibliotecología en la Argentina, ¿no? Pero bueno, eso es una idea, ¿sí? Muy amplia, muy abstracta en ningún caso, ¿no? Y acá lo que fuimos es un poco trasladándola a esta secuencia lógica de la que hablábamos hoy. Bueno, la frutilla del postre decíamos hoy, los objetivos, ¿no? Llegué a los problemas, ahora tengo que formular los objetivos. Entonces, repasemos las preguntas, porque habíamos dicho que los objetivos tienen una directa implicación con las preguntas, ¿sí? Y la misma carga conceptual, recuerden eso, es decir, replican los mismos conceptos que incluyen esas preguntas. ¿Por qué? Porque están orientadas al mismo objeto de estudio, no puede ser otra cosa. Entonces, fíjense, un ejemplo es esto, ¿no? Objetivo general, uno solo lo habíamos dicho. ¿Cuál es? Y básicamente es casi como el título de la tesina, ¿no? El objetivo. Analizar y representar los contenidos publicados por autores argentinos en la revista Información, Cultura y Sociedad en el periodo 2012-2021. ¿Sí? O sea, transformo el tema, el objeto de estudio en un objetivo. ¿Sí? En general, además, piensen que los títulos de las tesinas, de los artículos también, en general tienden a ser absolutamente sintéticos y descriptivos de lo que contiene esa investigación. De manera tal que, en general, ese objetivo general que tenemos que plantear suele ser una traducción al modo potencial, ¿sí? al modo infinitivo que decíamos hoy, para transformar en un objetivo que marque efectivamente el cauce de la investigación. Ahora, después debo bajar los objetivos específicos. Entonces, fíjense, examinar y describir las temáticas abordadas en el periodo de publicación señalado. ¿Por qué? La primera pregunta era ¿cuáles son los temas de publicación preponderantes? Observar la relación que guardan estas temáticas con problemáticas situadas en el contexto nacional o local. Bueno,
la segunda, y así sucesivamente. Determinar la afiliación institucional con el fin de delimitar, reconocer y clasificar los métodos empleados en el desarrollo de las investigaciones. ¿Sí? Veamos. Las 4 preguntas se transforman en 4 objetivos. Después, ¿qué va a suceder? En la parte metodológica, veremos en la unidad 3, diremos cómo llevar adelante estos objetivos. Para eso es el diseño metodológico. ¿Sí? Segundo ejemplo, más o menos parecido, ¿no? Parecido no, igual en la secuencia, estamos buscando ejemplos. Idea, repositorios institucionales como sistemas de información científica. Más volado todavía, ¿no? Tema, bueno, ahí puedo empezar a afinar. Puedo pensar en el papel de los bibliotecarios en el desarrollo y gestión de los repositorios institucionales en la Argentina. Nuevamente, vuelvo a anclar la cuestión en lo local, ¿no? Sin embargo, eso sigue siendo un poquito de falta, ¿no? De falta pulir a eso. Sobre todo para recuerden ustedes, la factibilidad y la posibilidad que yo tengo de abordar el objeto de estudio. Entonces, ahí bajo, recorto un poco más. ¿Qué puedo analizar? Bueno, el rol profesional de los bibliotecarios en el desarrollo y gestión y sostenimiento de 3 repositorios institucionales. No todos los repositorios, porque va a ser imposible. ¿Cuáles 3? Y bueno, en general los más importantes que tiene, o más grandes que tiene el país. La de La Plata, la de Córdoba, la de Rosario, podremos agregar el de la UBA si quieren, pero 2, 3 repositorios. Porque la idea acá es un poco, en esta pequeña muestra, pequeña gran muestra te diría, analizar el aspecto más saliente de ese objeto de estudios, que es el rol profesional que tienen los bibliotecarios en los procesos de gestión de los repositorios, ¿se entiende? Bueno, y ahí empiezan también nuevamente el ejercicio de la generación de los problemas, ¿no? Bueno, acá hay preguntas un poco más amplias, ¿no? Después discutiríamos esto es solo un ejemplo y está a veces atado a cierta idealización, ¿no? Cuando uno da un ejemplo. Pero créanme que esto igual responde bastante a un plan de investigación, un recorte de investigación, ¿no? Nos preguntamos, ¿qué grado de participación y autonomía tienen los bibliotecarios en la gestión y toma de decisiones de estos 3 repositorios? ¿Sí? Eso es un punto interesante. Sabemos que los repositorios dependen de las gobernanzas institucionales generales de las universidades públicas. Los bibliotecarios ahí a veces entran por la ventana, no efectivamente hay un papel que diga que los bibliotecarios son los encargados, bla, bla, bla. Por eso nos preguntamos después, ¿existen marcos normativos institucionales que legitimen y reconozcan las competencias profesionales? Y si existe, ¿cuáles son esas competencias? ¿Y en qué medida los profesionales estamos formados para ellas? ¿Sí? Y finalmente, ¿cuáles son los factores que delimitan estas competencias? ¿Qué es lo que deberíamos saber o aprender para tener esas competencias? Son preguntas interesantes probablemente que pueden plantearse en esta investigación. Nuevamente lo mismo, generamos los objetivos en función de esos interrogantes. Objetivo general, estudiar y caracterizar el rol profesional de los bibliotecarios en el desarrollo, ¿sí? Objetivos específicos, traduzco las preguntas a objetivos. Determinar la participación de los bibliotecarios en los procesos ligados a la gestión de sus 3 repositorios, identificar y analizar los marcos normativos, bla, 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 identificar y contrastar los contenidos de formación en las carreras universitarias de bibliotecología del país asociados a la gestión de repositorios en relación con las competencias requeridas en la práctica. Este objetivo, fíjense ustedes, va como encadenando, ¿sí?, ciertas cuestiones que nos hemos planteado en las últimas 2 preguntas, en las últimas 3 les diría yo casi, ¿no? Pero sobre todo en las últimas 2. Entonces por eso es un objetivo un poco más amplio, ¿no? Que hay que darse lugar también el objetivo no tiene por qué estar planteado en 5 palabras, ¿sí? Tiene que ser todo lo generoso que necesite ser para que sea claro, ¿sí? Y sobre todo que sea cumplible, ¿no? Entonces, este último objetivo parece un poco más complejo, pero en realidad intenta, ¿sí?, englobar una posible acción, forma de llegar a responder las últimas 2 preguntas, ¿sí? Bueno, espero que hayan sido más o menos claros. Vamos a tener algún encuentro en unos días y vamos a volver sobre estos temas, pero digamos, me parece ya como bastante
hemos pulido bastantes estas cuestiones que son muy importantes y que van a tener que ver con el trabajo práctico número 2, les decía, que ya en breve van a tener a disposición. Bueno, bibliografía obligatoria. Acá les doy 3 registros al mencionado Piovani, aunque no es exactamente de la obra que estamos citándola, pero que desarrolla la cuestión de las temáticas y de las problemáticas en lo que él llama diseño de investigación. Ahí directamente tienen el capítulo escaneado. Sampieri en el capítulo 2, que desarrolla estas cuestiones, y la obra de Sousa, que es hacia la tesis, itinerarios conceptuales, bla bla bla, capítulo 2 y 3, que también abordan estas cuestiones. Digamos, lo que ocurre con esto es que leo 2, leo 3 y más o menos las definiciones y los alcances de estas cuestiones que hemos estado trabajando son más o menos las mismas, ¿no? Probablemente cuando lean a Piovani pueden encontrar ahí un abordaje un poquito más original, un poquito más más narrado, ¿no? En algún sentido. Es interesante. Y finalmente, esto sí es importante, les doy un estudio de caso. Este registro que está acá tiene lo tiene la bibliografía de la aula virtual. Es una obra que se desarrolla en el contexto de lo que es la Unión Europea. Se llama Comunicación efectiva de la ciencia, diseminación y explotación, actividades multiplicadoras del impacto del sistema europeo. Bueno, es un tema que está bastante relacionado con nosotros. De hecho, Luis Codina es un par nuestro catalán, que solemos abordarlo en algunas lecturas. Pero esencialmente este documento de unas 50 páginas, me interesa que lo lean, me interesa que lo repasen. Por supuesto, atendiendo al contenido, pero más que nada la estructura, porque tiene la estructura de un plan de investigación, ¿sí? De casi todas las cuestiones que vamos a ir desarrollando en el protocolo nosotros. Es decir, es casi una foto de cómo debe plantearse, ¿sí?, un documento que ha partido o es el resultado de una investigación, de un desarrollo que han hecho estos autores. Así que ahí van a encontrar objetivos general, específicos, problemas, metodologías, marcos teóricos, antecedentes, lo van a encontrar todo, incluso de cuestiones que todavía nos falta ver, pero me interesa que lo lean como sería una lectura técnica, ¿no?, respecto de lo que estamos nosotros viendo, en términos de lo que es la estructura, de lo que es un plan de investigación y lo que en definitiva esto que van a leer es el resultado de eso, ¿sí? Bueno, me interesa que eso lo lean, por favor, porque les va a ayudar también a ver modelos, ¿sí?, llevados a la práctica, a la realidad de todo esto que estamos trabajando. Bueno, gracias, y nos vemos la próxima clase, ¿sí?, con lo que falta de esta unidad. Nos vemos.